Experience, lo llamamos UX, y aquí durante los 10 últimos años hemos aprendido mucho. Y aquí Adobe es un contribuidor muy importante en toda esta área con herramientas como Adobe XD que ayudan a los diseñadores a prototipar interfaces de usuario. La tercera cosa, y yo creo que es quizás la más importante, es un hecho, es que los clientes ya no compran productos, pero compran experiencias. Y bueno, eso para nosotros, Adobe, por ejemplo, significa que cuando nuestros visitores llegan al sitio web, queremos que el contenido sea inspiracional. Queremos que nuestros visitores se sientan como haciendo parte de una comunidad y se sientan como haciendo parte de los mejores fotógrafos, de los mejores diseñadores. Porque creemos que las compañías a día de hoy, y Adobe también, bueno, compiten en base a experiencias y no en base a productos. Entonces, para lograr el salto desde los productos hacia las experiencias, quizás hay dos factores principales. Uno es un factor organizacional, que es importante, pero no tengo tiempo para detallar todo esto. Y el segundo es el factor tecnológico. Y el factor tecnológico, principalmente, lleva dos ingredientes. El primero es el contenido. Yo creo que varios de nuestros clientes hoy lo han destacado, empezando con BBVA esta mañana, que el contenido es también la base de la estrategia digital. El contenido debe ser grande, debe ser disponible en cada dispositivo y a alta velocidad. El otro día estaba en Roma y me encontré con un gran cliente nuestro que está en Italia. Ellos están trabajando con nuestra tecnología de Adobe Experience Manager y me contaban que al principio del proyecto, uno de los KPI era poder mostrar el contenido de la página o de la aplicación web dentro de 2 segundos máximo, porque sabían, según estudios que habían hecho, que pasado este tiempo, el cliente iba a acabar comprando en otras compañías y además la experiencia iba a ser muy negativa. Segunda cosa, pues los datos, porque cada contenido publicado tengo que entender el impacto que tiene sobre mi negocio. Tengo que poder medir y analizar, tener claro el funnel de conversión y también tengo que personalizar cada contenido para que el contenido sea impactante. Entonces necesito datos para segmentar y personalizar. Aquí, en todo ello, Adobe está, yo creo, uno de los pocos vendedores, sino el único, creíble para hablar tanto de contenido como de datos. Y lo sabéis, estos últimos años hemos ido desarrollando una familia de productos enfocado al digital marketing. Entonces, cada uno de estos productos evolucionan de forma muy rápida. Y desde mi perspectiva como director de preventa aquí en Ibérica y en Italia, os puedo decir que hasta para nosotros a veces nos cuesta seguir todas las evoluciones de los productos. Este año hemos seguido, la familia crece con dos herramientas más, Magento y Marketo. Ha sido adquisiciones muy ruidosas, con billones de euros de inversión, pero en mi opinión, lo más importante no está en los productos. El movimiento, lo más interesante, es lo que Adobe está haciendo ahora a nivel de plataforma. Es discreto hasta ahora, pero los 2 últimos años hemos trabajando en una nueva generación de plataforma, se llama Adobe Experience Platform. Y es un cambio tanto a nivel de paradigma, de conceptos, como a nivel de tecnología. Porque es la primera vez como en el mundo del marketing digital que un proveedor diseña una plataforma no solamente para gestionar cookies o datos de clientes, porque eso lo hacíamos ya, pero para gestionar ahora experiencias. Entonces, me gustaría detallar lo que es Adobe Experience Platform y vamos empezando con la unidad granular de lo que hay detrás de la plataforma, que es Experience System of Record. Experience System of Record más o menos es
centro de gravedad de vuestra organización, porque junta el contenido, los datos y la visión unificada de los perfiles de clientes. Entonces ahora vamos a ver cada pilar de Experience System of Record. Es la parte la más techy del día, entonces prepárense porque vamos a entrar en los detalles. Aquí están los pilares. Y muy sencillamente, el primero se llama Data Pipeline. Es lo que entre nosotros todos los días hablamos de Data Lake. Pues el Data Pipeline lo que hace es colectar y centralizar todos los datos que vienen hacia nosotros. Y lo hace bueno, de forma obviamente automatizada, y lo hace tomando en cuenta que hoy estamos confrontados a una velocidad de un volumen de datos explosivo. Es un desafío, yo creo, para muchos negocios, pero también una oportunidad de saber cómo gestionar este dato. Pensar un minuto en todos los sistemas en vuestra propia empresa que generan datos de clientes. Vuestro CRM, vuestro sistema de fidelización, vuestro sistema de e-commerce, pero también todos los datos de comportamientos, como cada clic, cada visita, cada interacción con un dispositivo conectado. Quizás, además, no solamente tenéis un CRM, pero tenéis dos. Quizás no tenéis solamente una server, tenéis tres. Entonces la complejidad aquí es enorme. Y la pregunta a €1.000.000, o quizás vale aún más, es saber cómo vais a poder conectar todos estos datos en tiempo real, de cara a crear una visión unificada de vuestros clientes y también al mismo tiempo respetando la privacidad. Y hoy vemos que es quizás uno de los aspectos más costosos a nivel de inversión para muchos de vosotros. Y solo es el principio, porque una vez que tenéis este dato en la caja, en el fondo habéis hecho el primer paso, pero os falta algo más importante aún, que es transformar todo eso en algo entendible. Entonces eso lo llamamos Semantics and Control. Es un vocabulario un poco específico, pero el ejemplo es muy sencillo. En el fondo, un individuo puede ser un cliente para vuestro sistema de emailing, pero también puede ser un socio en vuestro sistema de fidelización, o puede ser un visitor en vuestra plataforma de Web Analytics, un cookie en vuestro base server. Sin embargo, es la misma persona. Entonces, hace falta un lenguaje común, hace falta entender y relacionar todo este dato fragmentado. Entonces, además de este tema, hay algo que es más y más importante, es que muchos de estos datos, en el fondo, requieren un tratamiento específico porque hay temas de privacidad o hay temas contractuales. Todos estamos al tanto de la GDPR, estas 4 letras que bueno, cambian cómo estamos procesando los datos. Entonces eso lo hemos tomado en cuenta de manera nativa en nuestra plataforma, porque no solamente sea un tema de ETL y de transformación de datos, sino también de gestión de la privacidad. Entonces, una vez que este tema está solucionado, viene la parte mágica con el Machine Learning. Desde aquí me gustaría saber cuántas personas, cuántos de vosotros tenéis Data Scientists en vuestros equipos. Algunos de vosotros. Quizás preguntarles mañana o la próxima vez en qué dedican su tiempo. Y puede ser que muchos de ellos os digan que 80% del tiempo lo dedican en las tareas relacionadas con los datos. Data cleansing, data processing. Y eso es una pena, la verdad. Pero es lo que pasa, y lo vemos en muchos de los clientes que visitamos. Entonces, nuestra visión en Adobe es, en el fondo, decir que
Machine Learning, inteligencia artificial, es una muy buena herramienta, pero también es una consecuencia natural de todo el trabajo que hemos hecho antes a nivel de datos. Y aquí, bueno, nosotros cuando hablamos de Machine Learning no hablamos de predecir el tiempo, la meteo o quién va a ganar las próximas elecciones. Eso no nos interesa. Nos interesa el Machine Learning para la generación de experiencias digitales. Audience scoring, journey prediction, attribution analysis y todos estos casos de uso que realmente impactan el negocio al día a día. Además, la visión que tenemos también del Machine Learning en la plataforma es una visión de framework. Es decir, está bien tener recetas para acelerar ciertos procesos, pero vosotros y nuestros clientes en general quieren diferenciarse. En el fondo, si todo el mundo aplica los mismos modelos de Machine Learning, al final la diferenciación es más complicada. Entonces, esta plataforma también está pensada para que podáis crear vuestros propios modelos. Una vez que hemos trabajado el data y tomado la buena decisión, podemos actuar. En la actuación, activar el dato, entregar un mensaje personalizado, puede ser un email, puede ser una comunicación, una llamada, la personalización de una página web. Todo eso lo hacemos con distintos canales. Y retroalimentando la data pipeline en la base de datos. Bueno, la belleza de este modelo es poder digerir, pero también gobernar, aprender y actuar sobre los datos. Pero eso es una parte del problema porque ya sabéis que viene también el tema del contenido. Entonces, aquí en la plataforma de Adobe Experience Cloud hemos integrado la parte del contenido con un content pipeline, porque de la misma forma que tenemos los datos fragmentados, el contenido también está fragmentado. Entonces, content pipeline es la herramienta que nos va a ayudar a digerir todo este contenido. Y luego, la parte de workflow también es importante, porque el content workflow es la gestión del contenido durante todo su ciclo de vida, desde la creación en algo como Photoshop hasta la publicación en Adobe Experience Manager. Con el ciclo de aprobación, con las idas y vueltas con los diseñadores, con el responsable de marketing que no está contento, que quiere una modificación, todo esto integrado dentro de una misma herramienta. La parte de Machine Learning también llega en esta parte porque vamos a poder agilizar todo el proceso de gestión de contenido con image cropping, image resizing, video recognition, algoritmos específicos para el tema de la gestión de contenido que en el fondo mejorar el time to market. Entonces, eso es Adobe Experience Platform, ¿no? Es una herramienta que consiste en diseñar, medir y optimizar las experiencias digitales. Todo eso dentro de un tiempo muy corto, hablamos de 100 milisegundos entre el inicio y el fin de una experiencia, es decir, el momento cuando capturamos los datos y actuamos con los datos. Y, bueno, es nuestra visión de una plataforma de digital marketing moderna orientada a experiencias. Hoy 5 clientes ya están acabando el ciclo de beta testing. Hemos elegido 5 clientes en el mundo, clientes grandes al nivel de volumetría, y ahora estamos acabando este proceso. El año que viene, al principio del año que viene, vamos a sacar la plataforma, os mantendremos informados. Y ya sabéis que esta plataforma no es solamente para Adobe, está abierta. De hecho, parte del stack tecnológico está desarrollado conjuntamente con nuestros amigos de Microsoft. Y recién, el 24 de septiembre, SAP también bueno, se subió al barco. Algo que tengo para acabar un call to action, porque muchos de vosotros, muchos de nuestros clientes nos preguntan, bueno, ¿en dónde puedo conseguir información? Porque todo va muy rápido y necesito acceso a la documentación, a los tutoriales. Aquí hay un portal que hemos sacado este año que se llama Experience League, donde podéis
es un portal que centraliza toda la información, tanto como los tutoriales video, la documentación, pero también los foros para intercambiar entre expertos de temas a veces funcionales o técnicos sobre nuestras herramientas. experiencekit.adobe.com. Con eso acabo casi en tiempo. Os agradezco por vuestra atención y paso la mano a Julián Cañadas.